Era 2008 y todo México respiraba incertidumbre. La crisis económica mundial había azotado las calles de la Ciudad de México como un terremoto silencioso. Los bancos cerraban las líneas de crédito, las fábricas no podían retener a sus empleados y familias enteras estaban sumidas en la desesperación. Miguel Herrera, un multimillonario de la construcción, parecía estar en la cima del mundo. Autos de lujo, mansiones y titulares que ensalzaban su visión emprendedora. Pero, en el fondo, Miguel albergaba un corazón generoso que le hacía creer que, con Juliana, su glamurosa prometida, había encontrado no solo el éxito financiero, sino también el amor verdadero. Aún no sabía que la crisis que sacudía al país también conmovería su alma. Juliana era la personificación del lujo. Alta, elegante y siempre vestida con ropa que parecía sacada de un editorial de moda europeo, acaparaba todas las miradas allá donde iba. Miguel se enorgullecía de presumirla en eventos sociales, seguro de que estaría a su lado para siempre, pero había quienes no creían en este cuento de hadas. El padre de Miguel, don Alonso, un hombre serio y curtido en los negocios, le advirtió: «El verdadero amor no se prueba en la comodidad, hijo mío, sino en el sacrificio». Miguel sonrió con confianza, convencido de que Juliana lo amaba por quien era, no por lo que poseía. Sin embargo, la vida ya le estaba preparando la prueba que pondría a prueba esta certeza. El colapso del mercado inmobiliario golpeó como una tormenta. De un mes para otro, contratos millonarios se evaporaron, los bancos reclamaron deudas impagables y los periódicos publicaron titulares: «El Imperio Herrera al borde de la quiebra». Miguel, quien siempre había sido visto como un símbolo de estabilidad, se convirtió repentinamente en blanco de críticas, especulaciones y burlas. En los pasillos de su mansión, donde antes resonaban risas y brindis, reinaba un silencio amargo. Juliana, al ver cómo se vendían autos, despedían empleados y desaparecían las cenas, comenzó a aislarse emocionalmente. Para ella, el glamour era el oxígeno de su vida y ahora el aire era tenue. En medio de esta tormenta emergió Vivian, la hermanastra de Juliana, criada como empleada doméstica en la misma casa. Humilde, tranquila y resiliente, estaba acostumbrada a sobrevivir con poco y siempre asumía las tareas que nadie más hacía. Para Juliana y su madre, Vivian era invisible. Pero para Miguel, durante ese periodo de decadencia, comenzó a convertirse en una presencia esencial. Era quien preparaba comidas sencillas, organizaba los papeles esparcidos sobre la mesa y ofrecía palabras que, aunque pocas, estaban llenas de sinceridad. El contraste entre las hermanas se hacía más evidente cada día, pero el corazón de Miguel seguía insistiendo en creer en Juliana. Fue en una noche lluviosa cuando apareció la primera señal de traición. Miguel, sentado solo en la sala, oyó una risa apagada proveniente del jardín. Al acercarse discretamente, vio a Juliana al teléfono diciéndole a una amiga: «No voy a atarme a un hombre sin Blanca. Era increíble cuando tenía dinero, pero ahora no puedo desperdiciar mi juventud». Estas palabras le golpearon como un puñal. Se deslizó dentro sin ser visto, con el corazón hecho pedazos. Por primera vez consideró la posibilidad de que don Alonso tuviera razón. Tal vez Juliana nunca había amado a la persona, solo a la fortuna. Y fue en ese silencio penetrante que una voz infantil cambiaría el curso de todo. Emanuel, un niño de 9 años, hermano menor de Vivian, vivía con ella en la parte trasera de la casa. Hijo de un matrimonio fallido, estaba prácticamente abandonado, ignorado por todos, excepto por su hermana. El niño tenía un talento impresionante para la música. Construía instrumentos improvisados con latas, ligas y trozos de madera, transformando la miseria en melodía.
Una de esas noches, al ver a Miguel cabizbajo, Emanuel se acercó con una vieja guitarra y comenzó a tocar una canción y suave. Era una melodía sencilla pero llena de emoción. Miguel levantó la vista y, por primera vez en semanas, sintió un nudo en la garganta que no provenía de desesperación, sino de esperanza. Llovía con fuerza esa noche cuando Miguel llamó a Emanuel para que se sentara a su lado. El tímido chico dudó un momento, pero los ojos de Miguel estaban tan llenos de dolor que se acercó. ¿Crees que el amor puede sobrevivir incluso cuando todo parece perdido?, preguntó el multimillonario, como si hablara consigo mismo. Emanuel no tenía respuestas sofisticadas, pero dijo algo que se le quedó grabado a Miguel. Mi hermana siempre me dice que el amor se queda cuando todos se van. Estas palabras, dichas con la inocencia de un niño que había conocido demasiado abandono, fueron como un faro para Miguel. Por primera vez comprendió que quizás la salvación no residía en Juliana, sino en las sencillas lecciones de quienes sabían lo que era vivir sin nada. El chico volvió a tocar la guitarra y cada acorde resonaba como una promesa silenciosa de que no todo estaba perdido. En los días siguientes, Emanuel empezó a visitar la sala de Miguel todas las tardes. Se sentaba junto a la ventana con su guitarra o creaba nuevos sonidos golpeando ollas y sartenes viejas. La música llenaba el vacío de la casa, rompiendo el pesado silencio que antes dominaba los pasillos. Vivian observaba desde lejos, orgullosa de su hermano, y notaba que Miguel parecía más vivo con cada visita. Mientras tanto, Juliana se volvía cada vez más ausente. Usaba las entrevistas de trabajo y las reuniones sociales como excusas, pero la verdad era que buscaba otras maneras de mantener su estilo de vida. Miguel, incluso herido, decidió no confrontarla todavía. Estaba aprendiendo del chico que el verdadero valor de alguien no se revela en palabras bonitas, sino en pequeños gestos repetidos a diario. Emanuel, sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en el puente entre el hombre herido y la esperanza de un nuevo comienzo. Miguel empezó a notar que Emanuel no solo tocaba música, sino que poseía una sensibilidad poco común para su edad. El chico hablaba poco, pero cuando abría la boca era como si se le escaparan palabras mucho más grandes que él. «Señor Miguel», dijo una vez, ajustando las desgastadas cuerdas de su guitarra, «la gente solo descubre quién es cuando no tiene nada que ofrecer más que su corazón». La frase rondó la mente del empresario durante días, mientras lidiaba con abogados, bancos y las humillantes noticias sobre su bancarrota. Era la voz del chico la que resonaba en su interior, un recordatorio de que aún había algo puro en medio del caos. Vivian, siempre dedicada, le explicó a su hermano que no debían esperar nada a cambio, solo hacer lo correcto. Y fue precisamente esta sencillez la que cautivó a Miguel. En una casa donde la ambición y el lujo habían sido la norma, la humildad de dos personas olvidadas iluminaba la habitación con más intensidad que cualquier araña de cristal. Mientras tanto, Juliana se sumergía en otro mundo. Lejos de la mansión, asistía a fiestas y reuniones con empresarios que aún conservaban cierto prestigio en medio de la crisis. No decía abiertamente que había renunciado a Miguel, pero en confidencias con amigos soltaba palabras duras. «Ya no tienen nada que darme, ni viajes, ni seguridad, ni estatus. ¿Cómo puedo seguir viviendo así?» Ada, una de sus amigas más fieles, intentó advertirle: «¿Y si estás desechando al único hombre que te amó de verdad?» Pero Juliana respondió con frialdad, convencida de que el amor sin consuelo no era más que una carga. Esta actitud la alejaba cada vez más de la esencia de lo que Miguel buscaba. El contraste se hacía más evidente, mientras Juliana se distanciaba para preservar su brillo superficial. Emanuel y Vivian
se acercaban, ofreciéndoles un cariño genuino. Era como si la vida, pieza por pieza, fuera preparando el tablero de ajedrez donde se revelaría a quién lo impulsaba el amor o quién la conveniencia. Miguel, entre las ruinas de su fortuna, empezó a pensar de otra manera. Donde antes solo veía números, contratos y gráficos de ganancias, ahora veía gestos, personas y pequeñas muestras de lealtad. Emanuel, siempre con una sonrisa tímida, aparecía en la habitación con sus improvisadas invenciones musicales, demostrando que la creatividad no necesita riqueza para florecer. Un día, trajo una flauta hecha con pajitas y cinta adhesiva, y al soplarla consiguió arrancarle una risa genuina a Miguel, algo que no había visto en semanas. Fue en ese momento que el empresario comprendió: este chico crea música de la nada, y yo, con todo mi dinero, no he podido crear la felicidad. La frase resonó como una revelación íntima. Vivian, observando desde lejos, sintió que Miguel se transformaba. El otrora arrogante hombre comenzaba a comprender que la vida era más profunda que negocios millonarios y cenas lujosas. A pesar de este descubrimiento, Juliana seguía distanciándose. Su habitación en la mansión se vaciaba cada vez más, como si ya no formara parte de la casa. Salía temprano, regresaba tarde y rara vez hablaba con Miguel. Cuando se encontraron, el brillo de sus ojos se había transformado en impaciencia. «No lo entiendes, Miguel», dijo con dureza. «No puedo quedarme atrapada en un barco que se hunde». Estas palabras dolieron, pero ya no lo destrozaban como antes. Algo se reconstruía en su interior, algo nacido en el silencio de las conversaciones con Emanuel y el discreto cuidado de Vivian. El contraste era evidente. Por un lado, el amor condicional, que requiere riqueza para existir. Por el otro, la simple lealtad, que se manifiesta en las pequeñas acciones cotidianas. Era como si Miguel se estuviera preparando para una decisión decisiva: permanecer atrapado en la ilusión de un amor superficial, o abrir los ojos a la verdad que llamaba a su puerta en forma de un niño prodigio y una joven invisible para la sociedad. Un día, Miguel se armó de valor para salir de casa con Emanuel y Vivian. No había guardias de seguridad ni coches importados, solo un modesto taxi que los llevó a un mercado popular en el centro de la ciudad. Miguel, acostumbrado a restaurantes caros y ambientes exclusivos, se sentía fuera de lugar entre los puestos improvisados, llenos de colores y olores intensos. Pero para Emanuel, ese lugar era un parque de diversiones. El niño corría por los estrechos pasillos, deteniéndose a escuchar a los músicos callejeros, fascinado por cada acorde. «Mire, señor Miguel, también tocan con instrumentos antiguos como yo», exclamó con entusiasmo. El empresario observó atentamente y en ese momento comprendió algo profundo. El verdadero arte no depende de los recursos, sino del alma de quienes lo crean. Vivian, siempre silenciosa, sonrió al ver a Miguel agacharse para escuchar al niño, dándose cuenta de que ya no era el mismo hombre atrapado en el orgullo que una vez fue. Esa misma noche de mi vuelta en la mansión, Miguel se sentó al piano que durante años solo había servido como decoración. Las teclas estaban polvorientas y Juliana nunca había mostrado interés por la música, considerándola una pérdida de tiempo. Pero ahora, inspirado por Emanuel, Miguel se arriesgó con algunas notas. El sonido era tembloroso, casi desafinado, pero el chico se acercó y completó la melodía con su desgastada guitarra. Poco a poco, un dúo inesperado llenó la sala, arrancando discretas lágrimas a Vivian. Fue como si en esa improvisación naciera una nueva familia. El contraste con Juliana se hacía cada día más evidente. Mientras ella buscaba la gloria en los salones de la alta sociedad, Miguel redescubría el valor de la sencillez en casa. En ese momento,
Comprendió que perder dinero podía ser doloroso, pero perder la oportunidad de reconectar con la esencia de la humanidad sería una tragedia mucho mayor. El piano y la guitarra, unidos, sellaron silenciosamente una promesa, que la verdadera riqueza estaba ante él, aunque invisible a los ojos del mundo. Los días siguientes trajeron más señales de transformación. Miguel empezó a acompañar a Emanuel en paseos cortos por el barrio, observando cómo el niño veía la belleza en cosas que antes le habrían pasado desapercibidas. Una cometa hecha con periódicos rotos volando por el cielo, una mujer vendiendo flores en la acera, niños jugando a la pelota en un terreno baldío. Todo cobraba significado a los ojos de Emanuel. «Ve, señor Miguel, no tienen nada, pero se ríen. ¿Qué sentido tiene tener tanto dinero y vivir en la tristeza?», preguntó con la franqueza que solo un niño podía tener. La pregunta le tocó la fibra sensible, y Miguel se dio cuenta de que, en su afán de poder y estatus, había olvidado lo esencial: el sentimiento. Vivian, que caminaba a su lado, también se asombró al ver cómo su hermano no solo estaba cambiando a Miguel, sino que también sanaba heridas invisibles que ni siquiera ella misma había reconocido. Por primera vez en mucho tiempo, la mansión parecía cobrar vida. Mientras tanto, la distancia de Juliana se hacía cada vez más insoportable. Cuando por fin regresó a casa, trajo consigo una frialdad mordaz. Miró a Miguel con desdén, y delante de Vivian y Emanuel, dijo sin rodeos: «No puedo quedarme aquí. No quiero vivir en la ruina». Miguel guardó silencio, pero Emanuel le apretó la mano, como rogándole que no lo sacudiera. Juliana, al observar la escena, se burló. «Ahora te consuelas con un niño y una criada. ¡Qué ridículo!». Las palabras resonaron como veneno, pero no surtieron el efecto deseado. Miguel no explotó, no suplicó, simplemente respiró hondo y respondió con calma: «Quizás eres tú quien no entiende nada del amor». La expresión de Juliana se contrajo, pero decidió darse la vuelta y subir a su habitación. En ese momento, Miguel supo que su destino estaba sellado. Pronto tendría que tomar la decisión final, incluso si eso significaba enfrentar la humillación pública y romper con la mujer que creía amar. Al día siguiente, Miguel recibió una llamada que podría cambiarlo todo. Uno de sus antiguos socios, conmocionado por la caída del Imperio Herrera, se ofreció a rescatar parte de la empresa, pero a cambio quería una participación mayoritaria y el control total. Era una oferta humillante, pero que, en tiempos de crisis, muchos aceptarían. Miguel, indeciso, habló con Vivian y Emanuel durante la cena. Mientras su hermana le aconsejaba cautela, el chico se inclinó sobre la mesa y dijo: «Si entregas tu empresa, estarás diciendo que has renunciado a lo que eres. Me enseñaste que no debemos abandonar a quienes nos necesitan. ¿Por qué abandonas tu sueño ahora?». La franqueza del chico sorprendió a Miguel. Emanuel, sin darse cuenta, había transformado una decisión empresarial en una cuestión de honor. En ese instante, Miguel rechazó la oferta, dispuesto a luchar de pie, aunque tenía poco que ofrecer aparte de su propia dignidad. Para su sorpresa, fue el propio Emanuel quien presentó una idea inesperada. Había estado observando cómo los vecinos de la comunidad sufrían desalojos y cómo familias enteras ya no podían pagar el alquiler. ¿Qué tal si su empresa ayudara a construir casas pequeñas, asequibles pero resistentes? No para ricos, sino para gente como nosotros, sugirió con los ojos brillantes. Miguel abrió los ojos de par en par ante la simplicidad de la propuesta. Era audaz, pero tenía sentido. El mercado de lujo había implosionado, pero la necesidad de viviendas asequibles no hacía más que crecer. Vivian la apoyó de inmediato, enfatizando que podían usar materiales reciclados y mano de obra local. Miguel guardó silencio durante varios segundos, absorbiendo la escena.
Un niño de 9 años acababa de darle una estrategia más brillante que cualquier consultora millonaria. La idea reavivó algo en su corazón. Quizás la crisis no era el final, sino la oportunidad de comenzar un capítulo completamente nuevo. Miguel no perdió tiempo. Al día siguiente llamó a exingenieros y trabajadores que habían sido despedidos durante la crisis. Muchos estaban desesperados, sin ingresos, y aceptaron regresar incluso con salarios reducidos. La idea de Emanuel se presentó como un reto: construir viviendas sencillas, seguras y asequibles para las familias que se veían obligadas a abandonar sus hogares. Al principio, los hombres lo miraron con recelo. Después de todo, estaban acostumbrados a proyectos grandiosos, torres de cristal y condominios de lujo. Pero Miguel habló con un fervor que nunca antes había demostrado. Si hemos construido palacios para unos pocos, ahora construiremos dignidad para la mayoría. La frase resonó entre los trabajadores y poco a poco comenzó a nacer una llama de esperanza. Emanuel, al oír esto, sonrió como si acabara de ganar un premio. No solo había presentado una idea, había plantado una revolución silenciosa que cambiaría la vida de cientos de personas. Mientras Miguel y su nuevo equipo iniciaban sus primeros proyectos sociales, Juliana observaba desde lejos con una mezcla de desprecio y celos. Para ella, no tenía sentido que un multimillonario fracasado se involucrara en la vivienda asequible. «Es una pérdida de tiempo», les dijo a sus amigos. «Nunca volverá a ser el mismo». Pero a medida que los periódicos y las emisoras de radio locales comenzaron a informar sobre la innovadora iniciativa, la figura de Miguel resurgió inesperadamente, ya no como el magnate arrogante, sino como el hombre que resurgió junto a la gente. Vivian apoyó cada paso, organizando hojas de cálculo, tomando pedidos de materiales e incluso cocinando para los trabajadores en las obras. Emanuel, por su parte, llevó música y esperanza a las familias que esperaban un nuevo hogar, transformando las obras en verdaderas celebraciones. Con cada ladrillo colocado, Miguel sentía que reconstruía no solo muros, sino también su propia alma. Fue el renacimiento de un hombre que descubrió, a través del dolor, que la riqueza más valiosa nace cuando se comparte. El primer conjunto de viviendas asequibles se completó en tan solo 3 meses. Eran casas modestas, construidas con bloques reciclados y techos sencillos, pero transmitían seguridad y dignidad. El día de la entrega de llaves, decenas de familias lloraron de emoción al entrar en sus nuevos hogares. Miguel, de pie ante la multitud, se sentía diferente a cualquier otro momento de su vida. Ya había inaugurado lujosos rascacielos y residencias millonarias, pero nunca había experimentado la sensación de ver niños corriendo por pasillos recién construidos y madres abrazadas a las paredes como si fueran tesoros. Emanuel, a su lado, tocaba una suave canción con su desgastada guitarra y la melodía se extendió por la sala como una silenciosa bendición. Vivian, conmovida, se secó discretas lágrimas, orgullosa de su hermano y agradecida por la transformación que presenciaba en Miguel. Allí, ante un público humilde, nació no solo un nuevo proyecto, sino también una nueva identidad para el emprendedor. Las repercusiones fueron inmediatas. Periódicos y programas de televisión que antes habían encabezado la caída de Miguel ahora hablaban del multimillonario renacido en medio de la crisis. Las entrevistas mostraban familias agradecidas, niños sonrientes y trabajadores que recuperaban su dignidad. De repente, el nombre Herrera ya no se asociaba con la bancarrota, sino con la solidaridad. Juliana, viéndolo por televisión en 1900, un lujoso café, sintió que le hervía la sangre. No podía entender cómo Miguel había logrado convertir su propia ruina en una victoria aún mayor. Para ella era insoportable.
Y cuando supo que Vivian y Emmanuel siempre aparecían a su lado, como figuras centrales de ese cambio, su envidia se transformó en resentimiento. Esa noche llamó a Miguel, intentando sonar dulce. «Cariño, he estado confundida. Quizás podríamos empezar de nuevo». Pero al otro lado de la línea, Miguel guardó silencio unos segundos antes de responder con firmeza. «Juliana, el amor no se mide en prosperidad, y tú elegiste la comodidad cuando yo necesitaba coraje. No hay vuelta atrás». La llamada terminó, y por primera vez, Juliana sintió el verdadero peso de la palabra pérdida. Unas semanas después de la inauguración de las viviendas, Miguel decidió organizar un evento comunitario en uno de los barrios beneficiados. No hubo alfombra roja, champán, ni fotógrafos de revista, solo mesas sencillas, comida preparada por los propios residentes y un pequeño espacio improvisado para presentaciones artísticas. Emmanuel fue el primero en actuar. Con su desgastada guitarra, interpretó una canción que había compuesto inspirada por Miguel y Vivian. La letra hablaba de cómo el amor verdadero no se mide en riquezas, sino en gestos que perduran cuando todo lo demás desaparece. El público guardó silencio, fascinado por la voz firme y las notas emotivas. Miguel, al escuchar cada verso, sintió que su pecho se llenaba de orgullo y esperanza. Vivian no pudo contener las lágrimas. Su hermano, tantas veces ignorado y humillado, era ahora el centro de atención, demostrando que un niño vulnerable podía llevar dentro la llama de un futuro mejor. Mientras aplaudía, Miguel tomó una decisión que cambiaría el curso de la vida de Emmanuel. Se acercó al niño, lo rodeó con el brazo y anunció ante todos: «Este niño es un genio y me aseguraré de que estudie, tenga maestros y oportunidades, porque el talento no puede morir a la sombra de la pobreza». La comunidad estalló en aplausos. Emmanuel, sorprendido, miró a Vivian, quien asintió con lágrimas en los ojos. Por primera vez, el niño creyó que su don no era solo una forma de escapar del dolor, sino un don capaz de transformar el mundo. Juliana, quien había acudido en secreto al evento solo para observar, presenció la escena desde la distancia. Al ver a Miguel, Vivian y Emmanuel siendo aplaudidos como una verdadera familia, se sintió destrozada por la realidad. Había perdido no solo a un hombre rico, sino también la oportunidad de participar en algo mucho más grande. El resentimiento la consumía, pero no había vuelta atrás. Ante el inesperado éxito de sus proyectos sociales, Miguel fue invitado a hablar en una universidad pública. El auditorio se llenó de jóvenes estudiantes, muchos de ellos provenientes de comunidades similares a las que él ahora ayudaba a reconstruir. Al subir al escenario, no trajo cifras, gráficos ni tecnicismos. Contó su historia de caída y renacimiento, enfatizando que la idea decisiva no surgió de una consultora internacional, sino de un niño de 9 años que veía el mundo con ojos puros. «El futuro», dijo Miguel, «no pertenece solo a quienes tienen capital, sino a quienes tienen el coraje de soñar y cuidarse unos a otros». El público estalló en aplausos, y Emmanuel, sentado en primera fila con Vivian, apenas podía creer que su inspiración fuera reconocida ante tanta gente. Para él, este era un sueño más grande que cualquier melodía. Era la prueba de que su voz, por pequeña que fuera, podía resonar con fuerza en todo el mundo. Pero no todos reaccionaron con admiración. Juliana y su madre, al ver los titulares que ensalzaban a Miguel, se sintieron cada vez más atrapadas en una espiral de ira y arrepentimiento. El contraste era cruel. Mientras Miguel y Vivian se consolidaban ante las cámaras como símbolos de esperanza, se convertían en notas al pie, recordados solo como quienes eligieron la comodidad antes que el sacrificio. Una noche amarga, Juliana le gritó a su madre: «Me convenciste de dejarlo, dijiste que nunca se levantaría y ahora míralo».
Su madre, cansada y avergonzada, simplemente respondió: «Te aconsejé, pero tú tomaste la decisión. Fue tu avaricia y la mía, y ahora pagamos el precio». Las dos guardaron silencio, conscientes de que no había vuelta atrás. Miguel no solo había seguido adelante, había transformado el dolor en una causa, algo imposible de destruir. Su destino estaba sellado y habían perdido para siempre lo que más despreciaban, la oportunidad de amar de verdad. Pasaron los meses y los proyectos de Miguel se multiplicaron. El multimillonario caído ya no era recordado por el lujo perdido, sino por el hombre que resurgió en medio de la crisis para servir a quienes no tenían nada. Su imagen cambió tanto que inversores internacionales comenzaron a buscarlo, ofreciéndole alianzas para ampliar el alcance de la vivienda asequible. Miguel solo aceptaba a quienes respetaban su nueva filosofía: construir con dignidad, no con explotación. Durante este tiempo, su vínculo con Vivian creció de forma natural y silenciosa. Ella no buscaba estatus, no exigía nada a cambio, simplemente le ofrecía apoyo constante. Fue una tarde sencilla, mientras caminaban entre casas recién construidas, que Miguel le tomó la mano delante de todos y le dijo: «No solo quiero construir casas para otros, quiero construir la mía a tu lado». Vivian, sorprendida, sintió que se le aceleraba el corazón. No había joyas ni fiesta lujosa, solo sinceridad. Y en ese momento aceptó. Emmanuel, testigo del momento, sonrió con orgullo, sabiendo que el amor por fin había encontrado terreno fértil. La noticia del compromiso se extendió rápidamente. Mientras comunidades enteras celebraban, Juliana se sumió en una furia silenciosa. Intentó acercarse una vez más, visitando a Miguel sin anunciarse. Lo encontró rodeado de trabajadores y familias humildes que lo abrazaron como si fuera uno de los suyos. «Miguel, debes escucharme. Mi madre me engañó, te amo de verdad», suplicó, arrodillándose ante todos. El silencio invadió el patio, con decenas de ojos observando. Miguel respiró hondo, pero no se inmutó. «Juliana, el amor no mendiga cuando conviene, el amor permanece cuando duele. Elegiste la comodidad, y fue tu elección la que me abrió el camino para descubrir el amor verdadero». Las palabras fueron pronunciadas con firmeza, y en ese momento todos comprendieron que la historia había llegado a un punto de inflexión. Juliana se levantó entre lágrimas y huyó, derrotada no solo por el destino, sino por sus propias decisiones. Miguel se volvió hacia Vivian y Emmanuel, y en ese gesto de unidad, la comunidad aplaudió al unísono, celebrando no solo a una pareja, sino a una nueva familia que nacía ante todos. La boda de Miguel y Vivian no se celebró en lujosas catedrales ni salones de gala, sino en un espacio comunitario construido junto a una de las villas que ellos mismos habían ayudado a construir. Las paredes eran sencillas, adornadas con flores donadas por los propios residentes, y la música provenía de instrumentos tocados por jóvenes de la comunidad, liderados por Emmanuel. No había invitados adinerados, sino familias humildes que habían presenciado la transformación de Miguel y ahora se sentían parte de la misma historia. Cuando Vivian entró con un sencillo vestido blanco, se hizo el silencio. Caminaba con paso firme, sin joyas ni maquillaje excesivo, con solo la fuerza de quien había sido invisible durante años y ahora era reconocido como su verdadero compañero. Miguel la esperaba con lágrimas en los ojos, y cuando se tomaron de la mano, no hubo duda. Este era el comienzo de algo mucho más grande que un simple matrimonio. Era la celebración de un amor que había nacido del dolor y florecido en el sacrificio. Meses después, la vida parecía haber encontrado un nuevo ritmo. Miguel, ahora un símbolo de esperanza, equilibraba sus días entre proyectos sociales y tiempo en familia.
Vivian descubrió que estaba embarazada y la noticia corrió como la pólvora entre los trabajadores y residentes. El hombre que nos devolvió nuestros hogares ahora tendrá un hogar aún más completo. Un radiante Emanuel compuso una canción especial para el bebé que estaba por venir, tocándola cada noche en el porche de la casa que ahora compartía con su hermana y su cuñado. Don Alonso, el padre de Miguel, observaba con silencioso orgullo, seguro de que la lección más importante había sido aprendida. Juliana, mientras tanto, desapareció de los titulares, cargando sola con el peso de las decisiones que la habían alejado de la felicidad. El mundo seguía adelante, pero para Miguel, Vivian y Emanuel, el futuro se resumía en una sola certeza. La verdadera riqueza no residía en el oro ni en los palacios, sino en los gestos que perduran cuando todo lo demás se derrumba. Y así fue, con lágrimas de alegría y el sonido de una melodía infantil de y fondo, que comenzó una nueva historia, una historia donde el amor conquistó la comodidad y transformó la pérdida en una nueva vida.